piedad nada más del pueblo de Israel y estaba Dios equivocado porque iba a tener piedad de un pueblo pecador como Nínive. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Él se sentó a ver la destrucción de Nínive, ¿sí? A pesar de que Dios ya estaba trayendo arrepentimiento a Nínive. Aún todavía en el corazón de Jonás, él estaba esperando ver una expectativa, una destrucción acerca de Nínive. Entonces vamos a ver 3 puntos que un cristiano debe tener acerca de lo que Jonás hizo y que dejó de ser Jonás cuando Dios trajo arrepentimiento a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No tuvo una obediencia acerca de esa palabra. Todo cristiano tiene que tener una obediencia a su palabra. Todos nosotros como cristianos tenemos que tener una obediencia acerca de la palabra, de la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Dios, así como Jonás, como Dios habló a Jonás y lo mandó a ir a predicar el evangelio a Nínive, lo hizo con una mala actitud. ¿Sí? Lo hizo con una mala actitud, queriendo él hacer las cosas a su propia voluntad. ¿Sí? ¿Qué hizo? Huyó de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quería hacer lo que Dios quería que él hiciera. ¿Sí? Porque Dios lo mandó a hacer una cosa y Jonás hizo otra. ¿Sí? Tuvo una mala actitud acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahorita, acerca de lo que habíamos de la enseñanza, es ilógico que a veces nosotros tratemos también de hacer las cosas a nuestra manera, o hacer las cosas mal, o hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, a hacer las cosas como Dios nos las ha hecho por medio de su palabra. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que llevar el evangelio a las personas, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque caemos en una misma comodidad como Jonás cayó en la comodidad. ¿Sí? Jonás no quería llevar la palabra. ¿Por qué? Porque él quería que nada más, como él era ya hebreo, él era hijo de Dios, ya no podía, ya no quería llevar la palabra a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque pensaba que nada más el pueblo de Israel iba a ser salvo. Y nosotros podemos caer en la misma capacidad, en el mismo error que nosotros. Porque nosotros podemos creer que nomás por venir a la iglesia, estar presentes en la iglesia, ya somos salvos. ¿Sí? Tenemos que dar frutos de arrepentimiento a nosotros mismos, ¿sí? Y por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a la palabra, tenemos un mandamiento nuevo que Dios ha hecho por nosotros, por medio del evangelismo, ¿sí? Por medio de los evangelios. ¿Sí? ¿Y cuál es ese mandato nuevo? Que es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Yo como cualquier cristiano hemos caído a veces en la comodidad, hemos caído a veces en la comodidad de no hacer el evangelio o llevar nada más, ir a la iglesia nada más y presentarnos en la iglesia nada más. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un mandamiento que tenemos que hacer y a veces lo hemos olvidado, ¿sí? Que es ir y evangelizar a las demás personas. ¿Cuántos evangelismos hemos hecho por día? ¿Cuántos evangelios hacemos a la semana? ¿Por qué? Porque creemos que nosotros, como ya estamos salvos, ya de ahí ya se terminó. Pero seguimos, nosotros tenemos que llevar y extender el evangelio de Cristo. No tenemos que caer en los mismos errores que Jonás cayó. ¿Sí? Ser un espectador más de lo que estaba haciendo Dios en el pueblo de Nínive. Nosotros tenemos que llevar la misma palabra a la gente perdida. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a ir a evangelizar? Yo también me incluyo porque yo también nunca he hecho ya evangelismo. ¿Sí? Porque hemos caído en una comodidad y en una falta de hacer las cosas de la palabra de Dios. ¿Sí? A veces decimos, es que yo llevo el evangelismo a familiares, a mis primos, pero la palabra es más allá de nuestros familiares. ¿Sí? Es ir a la calle, ir a predicar el evangelio. ¿Sí? Yo, a lo mejor,
no lo entender, pero es nuestra fe o nuestra forma de hacerla y glorificar a Dios era sorprendente cuando íbamos y evangelizábamos los camiones, cuando íbamos y nos parábamos en los mercados a hablar de la palabra de Dios, cuando íbamos al centro y nos poníamos un cartel aquí enfrente, ¿sí? Y decía, Dios viene pronto. A lo mejor lo hacíamos de una mala forma porque no sabíamos, no teníamos la doctrina correcta, ¿sí? Pero tratábamos de agradar a Dios, ¿sí? Ir a cantar en los mercaditos. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Tenemos que hacer eso, tenemos que agrandar el reino de Dios, ¿sí? Y evangelizar, ir a llevar la palabra de Dios a todos, servir, discipular. ¿Cómo puedes pedir un discípulo si no puedes evangelizar y no puedes llevar la palabra a alguien? ¿Cómo puedes orar y decir, quiero un discípulo si ni siquiera has llevado la palabra a alguien? ¿Sí? ¿Cómo puedes pedir servir si no puedes ni evangelizar? Antes de que estar, yo siempre he dicho, antes de que estar aquí enfrente, es más importante evangelizar. ¿Sí? Es más importante llevar la palabra a las personas perdidas. ¿Sí? Porque no podemos caer en un conformismo cuando la gente se está perdiendo. ¿Sí? A mí me ha tocado ver mucha gente morir, pero no les han llevado la palabra. Y yo me incluyo ahí porque yo, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, nunca les llevé la palabra. ¿Sí? Y eso es lo que uno debe de hacer, llevar la palabra a todas personas, porque las personas necesitan de Dios, necesitan de Cristo, necesitan conocer que hay un Salvador. ¿Sí? Y nosotros como cristianos tenemos que estar obedeciendo la palabra cada vez más. ¿Sí? Jonás huyó de la presencia de Dios porque no quería llevar la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo nosotros mismos. Lo estamos yendo al sentido contrario. ¿Sí? No entendemos las cosas como Dios quiere hacer, sino que creemos en nuestra propia carne. ¿Sí? Creemos en nuestra propia religión. Porque a veces no tenemos un cristianismo, tenemos una religión nada más. ¿Sí? Creemos como los católicos, nomás van a la iglesia y se presentan y ya se acabó. Pero nosotros tenemos un Dios que tenemos que glorificarlo en todo momento y en toda hora. ¿Sí? Amén. Punto número 2 dice hacerlo de corazón para Dios. Siempre que hacemos un evangelismo, siempre que hacemos, no nada más lo tenemos que hacer por cumplir las cosas de la palabra de Dios. No nada más por ir a presentarse. A veces venimos a la iglesia nada más a presentarnos y cumplir como si fuera un requisito venir y presentarnos a la iglesia. Tenemos que venir y glorificar y con un corazón dispuesto a servirle a Dios. Tenemos que ir, cuando evangelicemos, tenemos que ir a evangelizar, pero evangelizar con el corazón dispuesto para servirle a Dios. ¿Sí? Porque tenemos que glorificar en todo momento a Dios, en nuestra forma de vivir. ¿Sí? A veces también hacemos las cosas porque a veces pensamos o evangelizamos, o a veces pensamos que esa persona no va a ser salva. Que ¿para qué le evangelizo si esa persona es como se ve ni va a ser salva? ¿O para qué le evangelizo? Pues es bien católica y bien religiosa y no se va a salvar. Y es la verdad, porque vemos a nuestras expectativas o nuestras apariencias. ¿Sí? Pero a veces Dios es el que va a obrar. A veces la palabra es la que obra, no nosotros. ¿Sí? Por eso digo, tenemos que hacerla con una actitud de corazón hacia Dios. Y Dios es el que va a mover las personas, va a mover el corazón de las personas. ¿Sí? Dios es el que va a mover la voluntad de esa persona, va a cambiar su alma, va a hacer todo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nada más ir llevar el evangelio a las personas. Jonás es lo que tenía. Jonás no llegó a Nínive nada más llevó la palabra, pero él decía, no se van a arrepentir, son pecadores. Son pecadores, no se van a arrepentir, no van a hacer nada. Ellos no se van a arrepentir, no son hijos de Dios, no son del pueblo de Israel, no son los escogidos. Pero nosotros no nos cuesta cuestionar si no es Dios el que hace la voluntad de Dios. Vamos a ir a